Ricardo Moreno. Tengo 73 años. Y hace 2 semanas mi hijo me gritó frente al ataúd de mi esposa: «Ojalá fueras tú». Lo que hice después de escuchar esas palabras lo dejó sin palabras, a él y a toda la familia. Y cuando escuches esta historia completa, vas a entender por qué hay momentos en la vida donde el dolor puede convertir a las personas en extraños y cómo a veces la respuesta más inesperada es la que puede cambiar todo para siempre. Imagínate la escena. Estamos en el velorio de mi querida Amparo, después de 50 años de matrimonio. Ella había luchado contra el Alzheimer durante 5 años y yo la había cuidado día y noche hasta el final. Mi hijo Marcelo, que había estado ausente durante toda la enfermedad de su madre, llega al funeral borracho, furioso, culpándome de todo. Y ahí, delante de todos los asistentes, delante del ataúd donde descansaba la mujer que nos había dado la vida a los dos, me grita esas palabras que partieron mi alma. Todos se quedaron helados. Mi hija Sofía se puso pálida. Mis otros hijos bajaron la mirada avergonzados. Los familiares no sabían dónde meterse, pero yo, Ricardo Pereira, después de 73 años de vida, después de medio siglo amando a esa mujer, después de 5 años cuidándola mientras perdía la memoria poco a poco, hice algo que nadie esperaba. Algo que cambió para siempre la manera en que mi familia me ve, y que les enseñó una lección sobre el perdón que ninguno va a olvidar jamás. Para que entiendas por qué esas palabras fueron tan crueles y por qué mi respuesta fue tan inesperada, tengo que contarte quién era Amparo, cómo construimos nuestra familia y por qué Marcelo, mi propio hijo, había llegado a odiarme tanto que me deseó la muerte delante del féretro de su madre. Conocí a Amparo cuando yo tenía 22 años y ella 18. Fue en la plaza del pueblo donde yo trabajaba como electricista. Era maestra de escuela primaria, una mujer inteligente, dulce, con una risa que iluminaba cualquier lugar donde estuviera. «Ricardo», me dijo la primera vez que hablamos, «dicen que vos arreglás todo lo que se rompe. ¿Podrías arreglar la lámpara del aula donde enseño?» Desde ese día, empecé a buscar excusas para ir a la escuela, que si una conexión suelta, que si un enchufe defectuoso, cualquier cosa para poder verla enseñando a los chicos con esa paciencia infinita que la caracterizaba. «Señorita Amparo», le decían los alumnos, «¿por qué el señor Ricardo viene tanto a arreglar cosas?» Y ella se sonrojaba porque sabía muy bien por qué. La veía enseñar matemáticas con pedacitos de madera, explicar geografía dibujando mapas en el pizarrón de tiza, contar historias que hacían que los chicos se olvidaran del hambre y del frío. «Los niños son como plantitas», me explicaba un día, mientras yo reparaba un ventilador. «Necesitan agua, luz y cariño para crecer fuertes». Era la época en que los maestros tenían que enseñar a chicos de diferentes edades en la misma aula. Amparo tenía alumnos de 6 años mezclados con otros de 12, algunos que sabían leer y otros que recién aprendían a escribir su nombre, pero ella se las arreglaba para que todos aprendieran algo nuevo cada día. «¿Cómo haces para tener tanta paciencia?», le preguntaba cuando la veía explicar por 10ª vez la misma suma a un chico que no entendía. «Porque cada niño es un mundo diferente», me respondía. «Algunos aprenden rápido, otros necesitan más tiempo. Mi trabajo es encontrar la manera de llegar a cada uno». Un día la escuché cantando con los chicos una canción que hablaba de los números. Había inventado la letra para que pudieran aprender las tablas de multiplicar. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Cantaban los pequeños siguiendo el ritmo que marcaba Amparo con las palmas. «Sos increíble», le dije cuando terminó la clase. «No soy increíble», me respondió. «Simplemente amo lo que hago. Estos chicos van a ser el futuro del pueblo. Si yo puedo ayudarlos a soñar, a creer que pueden lograr cosas importantes, entonces mi trabajo tiene sentido». Durante nuestro noviazgo, Amparo me contaba sobre cada uno de sus alumnos. «Pedrito está aprendiendo a leer muy rápido», me decía mientras caminábamos por la plaza. «Marianita tiene una voz hermosa para cantar. Juancito es muy bueno con las cuentas». Conocía las historias de todos. Cuáles tenían problemas en casa, cuáles no tenían útiles escolares, cuáles llegaban sin desayunar. Los sábados, Amparo organizaba clases de apoyo para los chicos que tenían más dificultades. No cobraba nada extra.
Lo hacía porque veía que algunos necesitaban más ayuda. Ricardo, me decía, si estos chicos no aprenden a leer bien ahora, van a tener problemas toda la vida. También había empezado a enseñarle a leer a las madres que no habían podido ir a la escuela. Por las tardes, después de clase, se quedaba con un grupo de mujeres que querían aprender. Para ayudar a sus hijos con la tarea, explicaban ellas, pero Amparo sabía que también lo hacían por ellas mismas, por la dignidad de saber leer y escribir. ¿No te cansas de enseñar todo el día?, le preguntaba. No me canso, me respondía, me energiza. Cada vez que veo que alguien entiende algo nuevo, cada vez que un chico aprende a leer su primera palabra, cada vez que una madre puede escribir su nombre, siento que estoy cambiando el mundo de a poquito. Nos casamos después de 3 años de noviazgo en la iglesia del pueblo. La ceremonia fue simple pero hermosa. Los bancos estaban llenos de sus exalumnos, de padres que habían aprendido a leer con ella, de gente del pueblo que la quería como si fuera de la familia. «Maestrita Amparo», le gritaron los chicos cuando salíamos de la iglesia. «Que sea muy feliz». Amparo dejó de trabajar cuando se casó, como era costumbre en esa época, pero siguió siendo maestra en casa, enseñándole a leer a todos los chicos del barrio que no podían ir al colegio. «Ricardo», me decía, «la educación es el regalo más grande que se le puede dar a un niño. Es lo único que nadie te puede quitar una vez que lo tenés». Por las tardes, nuestra casa se llenaba de chicos que venían a que Amparo les ayudara con la tarea. Ella preparaba galletitas, hacía limonada y convertía cada lección en un juego. «La suma es como juntar amigos», les explicaba. «La resta es como cuando algunos se tienen que ir pero después vuelven». Los padres de esos chicos me traían verduras de sus huertas, huevos de sus gallinas, algún pollo para el domingo. «Don Ricardo», me decían, «no tenemos plata para pagarle a su señora, pero queremos agradecerle de alguna manera». Era la forma que tenía la gente humilde de retribuir la generosidad de Amparo. «¿No te da pena haber dejado la escuela?», le preguntaba a veces. «No», me respondía, «porque ahora puedo elegir a quién enseñar y cómo enseñar. En la escuela tenía que seguir un programa. Acá puedo adaptar cada lección a lo que cada chico necesita». Tuvimos 5 hijos. Marcelo fue el primero. Después llegaron Sofía, Eduardo, Carmen y el menor, Raúl. 5 bocas que alimentar con mi sueldo de electricista y los trabajos extra que hacía los fines de semana. Pero éramos felices. Amparo se las arreglaba para que nunca faltara comida en la mesa, para que los chicos fueran siempre limpios al colegio, para que nuestra casa fuera un hogar lleno de amor y risas. Marcelo siempre fue el más problemático de los 5. No porque fuera malo, sino porque tenía una personalidad fuerte, rebelde, que chocaba constantemente con la autoridad. «Este chico va a ser importante algún día», decía Amparo cuando Marcelo se metía en problemas en el colegio, «pero tiene que aprender a canalizar esa energía de manera positiva». Yo era más estricto con él que Amparo. Cuando llegaba tarde a casa, cuando no hacía los deberes, cuando faltaba el respeto a su madre, yo aplicaba la disciplina que consideraba necesaria. «Marcelo», le decía, «en esta familia hay reglas que se respetan. No eran castigos severos, pero eran firmes. Era la manera en que me habían criado a mí, la manera en que criábamos a los hijos en esa época». Amparo a veces intervenía. «Ricardo, el chico está aprendiendo. Todos cometemos errores». Pero yo pensaba que era importante que Marcelo entendiera que las acciones tienen consecuencias, que el respeto por los padres no es opcional, que la disciplina lo iba a ayudar a ser un hombre de bien. Los otros 4 hijos nunca me dieron problemas. Sofía era estudiosa y obediente. Eduardo era trabajador desde chico. Carmen era artística y sensible. Raúl era el payaso de la familia, pero siempre respetuoso. Solo Marcelo parecía estar constantemente en guerra conmigo, cuestionando cada decisión, desafiando cada regla. Cuando Marcelo cumplió 18 años, me dijo que se quería ir a estudiar a la capital. «Papá», me dijo, «en este pueblo no hay futuro para mí. Quiero estudiar administración de empresas, hacer algo importante con mi vida». Era exactamente lo que Amparo y yo habíamos soñado para nuestros hijos, que tuvieran oportunidades que nosotros no habíamos tenido. Le pagué los estudios trabajando doble turno durante 5 años, instalaciones eléctricas de día,
trabajos particulares de noche y fines de semana. Amparo cosía ropa por encargo para ayudar con los gastos. Vale la pena cualquier sacrificio, me decía cuando yo llegaba agotado, si Marcelo logra ser profesional. Marcelo se recibió de licenciado en administración y consiguió trabajo en una empresa importante de la capital. Empezó a ganar más dinero del que yo había visto en mi vida. «Papá», me dijo cuando vino a visitarnos después de graduarse, «gracias por haberme dado la oportunidad de estudiar. Ahora puedo devolverles todo lo que hicieron por mí». Pero a medida que pasaron los años, Marcelo cambió. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Cuando venía, hablaba de su trabajo, de sus logros, de la gente importante que conocía, pero ya no preguntaba por nosotros con el mismo interés de antes. «Marcelo está muy ocupado», le decía a Amparo cuando ella se quejaba de que no lo veíamos seguido. «Está construyendo su carrera». Cuando Marcelo se casó con una mujer de la capital, una ejecutiva de banco que se llamaba Leticia, nosotros fuimos los únicos de la familia de ella que vinieron del interior. «Ricardo», me dijo Leticia cuando nos presentaron, «Marcelo me contó que usted es electricista. ¡Qué trabajo tan útil!». La manera en que dijo útil sonaba como si fuera algo de lo que había que avergonzarse. Los años pasaron, y Marcelo construyó una vida en la capital que tenía muy poco que ver con nosotros. Venía para Navidad y algún cumpleaños importante, pero siempre con prisa, siempre con excusas para irse temprano. «Tenemos compromisos», explicaba. «La empresa nos invitó a un evento. Leticia tiene una reunión familiar. Sus hermanos, en cambio, se habían quedado cerca. Sofía se casó con un maestro del pueblo y tuvieron 3 hijos. Eduardo montó un taller mecánico y se hizo cargo de todos los autos de la zona. Carmen se convirtió en enfermera en el hospital local. Raúl estudió veterinaria y abrió una clínica para animales. Todos construyeron vidas prósperas y felices sin alejarse de la familia. «¿Por qué Marcelo es tan diferente?», me preguntaba Amparo cuando pasaban meses sin noticias de él. «Porque es exitoso», le respondía yo, «y el éxito a veces cambia a las personas». Pero en el fondo me dolía que mi hijo mayor, por quien tanto había trabajado, parecía avergonzarse de sus orígenes. Cuando Marcelo tuvo hijos, 2 niños que se llamaban Tomás y Patricio, pensé que las cosas iban a cambiar. «Ahora que es padre», le dije a Amparo, «va a entender mejor todo lo que hicimos por él». Pero fue al revés. Sus visitas se hicieron aún menos frecuentes porque los chicos tienen muchas actividades en la capital. Los pocos fines de semana que venía con su familia, Leticia se quejaba de todo. De que el pueblo era muy tranquilo, de que no había buenos restaurantes, de que los chicos se aburrían porque no tenían las comodidades de la ciudad. «Ricardo», me dijo una vez, «¿nunca pensaron en mudarse a un lugar más moderno?» Moderno. Como si el pueblo donde habíamos criado 5 hijos, donde habíamos construido una familia, donde teníamos amigos de toda la vida, fuera algo atrasado de lo que había que escapar. «Este es nuestro hogar», le respondí. «Acá están nuestras raíces, nuestros recuerdos, nuestra vida. Pero podrían tener una mejor calidad de vida en la ciudad», insistía. «Mejores médicos, mejores servicios, más oportunidades culturales». No entendía que para nosotros la calidad de vida no se medía por la cantidad de cines o restaurantes, sino por la tranquilidad, la seguridad, el sentido de comunidad que teníamos. Los nietos prácticamente no me conocían. Cuando venían, me trataban como a un extraño educado. «Hola, abuelo», me decían formalmente, pero después se la pasaban jugando con sus dispositivos electrónicos sin mostrar ningún interés por conocerme realmente. «Tomás», le decía al mayor, «¿querés que te enseñe a arreglar cosas como hace el abuelo?» «No, gracias», me respondía sin levantar la vista del juego. Amparo sufría mucho con esta situación. «Ricardo», me decía, «siento que perdimos a Marcelo. Está físicamente presente cuando viene, pero mentalmente está en otro mundo». Era verdad. Mi hijo había logrado todo lo que habíamos soñado para él: educación, trabajo, familia, dinero. Pero en el proceso había perdido algo fundamental: la conexión con sus orígenes. Hace 5 años, Amparo empezó a mostrar los primeros síntomas del Alzheimer. Al principio fueron pequeños olvidos: dónde había puesto las llaves, si había tomado los medicamentos,
el nombre de algún vecino que conocía de toda la vida. Es normal a esta edad, me decía el médico. Muchas personas mayores tienen estos lapsos, pero yo notaba cosas que otros no veían. Amparo empezó a repetir las mismas historias en la misma conversación. ¿Te conté sobre la carta que recibí de Marianita?, me preguntaba, y cuando le decía que sí, que me lo había contado 5 minutos antes, se quedaba confundida. ¿En serio? No me acuerdo de habértelo dicho. También empezó a tener dificultades con actividades que había hecho toda la vida. Un día la encontré en la cocina llorando porque no recordaba cómo preparar los fideos que había cocinado durante 50 años. «Ricardo», me dijo, «sé que tengo que hervir agua, pero no me acuerdo de cuánta sal poner ni cuánto tiempo dejarlos cocinar». Los cambios fueron graduales pero constantes. Primero perdió la capacidad de manejar el dinero. Iba al almacén y no sabía cuánto tenía que pagar, o pagaba de más sin darse cuenta. El almacenero, que la conocía desde siempre, empezó a llamarme cuando ella iba sola. «Don Ricardo», me decía, «doña Amparo vino a comprar azúcar, pero quiso pagar con un billete de 100 por algo que costaba 10 pesos. Después empezó a perderse en las calles que conocía de memoria. Un día salió a comprar pan y la encontré 2 horas después parada en una esquina, llorando, sin saber cómo volver a casa. «No entiendo qué me pasa», me dijo. «Conozco estas calles desde que era chica, pero ahora todo me parece extraño. Cuando el médico confirmó el diagnóstico, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago». «Doctor», le pregunté, «¿cuánto tiempo le queda?». «Es difícil saberlo», me respondió. «Puede ser 5 años, puede ser 10, pero lo que sí le puedo asegurar es que va a necesitar cuidados constantes y que la enfermedad es progresiva». Reuní a todos mis hijos para explicarles la situación. Sofía se quebró cuando le dije que su madre no iba a recordar quiénes eran sus nietos. Eduardo preguntó si había algún tratamiento que pudiera curarla. Carmen, que trabajaba en el hospital, ya sabía lo que significaba el diagnóstico. Raúl quiso saber cómo podían ayudar. Y Marcelo escuchó todo por teléfono desde la capital porque tenía una reunión importante que no podía cancelar. Cuando terminé de explicar que Amparo iba a necesitar supervisión las 24 horas del día, que íbamos a tener que reorganizar nuestras vidas para cuidarla, su primera reacción no fue preguntar cómo estaba ella. Su primera reacción fue preguntar cuánto iba a costar. «Papá», me dijo, «¿investigaste cuánto sale un lugar especializado? Porque cuidar a una persona con Alzheimer en casa puede ser muy costoso si necesitas contratar enfermeras». Costoso. Su madre tenía una enfermedad degenerativa y él estaba calculando costos. «Marcelo», le dije, «no voy a internar a tu madre. La voy a cuidar en casa, con la ayuda de tus hermanos, como se debe cuidar a la persona que amas». «Pero papá», insistió, «pénsalo bien. En un lugar especializado va a tener mejor atención médica, terapeutas entrenados, otros pacientes en su misma situación». «¿Otros pacientes?», le pregunté. «Marcelo, tu madre no es una paciente, es mi esposa. Es la mujer que te crió, que trabajó para mandarte a la universidad, que se desvivió por vos durante 30 años. Y ahora que ella me necesita, yo voy a estar ahí». Hubo un silencio largo en el teléfono. «Está bien, papá», me dijo finalmente, «pero cuando veas que no podés más, que es demasiado para vos, recordá que hay otras opciones». Otras opciones. Como si el amor fuera una opción entre tantas. Los primeros 2 años fueron los más difíciles para adaptarnos todos. Amparo todavía era consciente de lo que le estaba pasando, y eso la angustiaba terriblemente. «Ricardo», me decía por las noches, «tengo miedo de olvidarme de vos. Tengo miedo de que un día no sepa quién sos». «Eso nunca va a pasar», le mentía, «porque yo te voy a recordar quién soy todos los días». Era una promesa que cumplí hasta el final, aunque ella dejó de reconocerme mucho antes de morir. Sofía organizó un cronograma donde cada hijo se hacía cargo de Amparo en diferentes momentos del día. Eduardo venía todas las mañanas antes de abrir el taller. Carmen se quedaba las tardes después del hospital. Raúl se ocupaba de los fines de semana y Sofía llenaba todos los huecos que quedaban. «¿Y Marcelo?», me preguntó Sofía un día. «¿Cuándo va a hacer su parte?». «Marcelo vive en la capital», le respondí. «Es difícil que venga seguido».
Pero la verdad era que Marcelo había encontrado la excusa perfecta para no involucrarse: la distancia. Durante el tercer año, Amparo empezó a no reconocer a algunas personas. Primero fueron los vecinos, después los conocidos lejanos, después algunos familiares que no veía seguido, pero todavía me reconocía a mí y a sus hijos. Un día, cuando Carmen llegó después del trabajo, Amparo le preguntó: «Disculpe, ¿quién es usted? ¿Qué hace en mi casa?». Carmen salió llorando al patio. «Papá», me dijo, «mamá no sabe quién soy». «Sí sabe», le dije, «pero la enfermedad le confunde la memoria. En el fondo de su corazón, sabe que sos su hija». Durante el cuarto año, Amparo dejó de reconocer a todos excepto a mí. Era doloroso ver cómo miraba a Eduardo, a Sofía, a Carmen y a Raúl como si fueran extraños benévolos que venían a cuidarla. «¿Quiénes son estas personas tan amables?», me preguntaba. «Son gente que te quiere mucho», le respondía, sin poder decirle que eran sus hijos. Marcelo eligió ese momento para hacer una de sus visitas esporádicas. Cuando entró a la casa y se presentó ante Amparo, ella lo miró con total indiferencia. «Mucho gusto», le dijo como si fuera la primera vez que lo veía. Marcelo se quedó parado ahí, esperando alguna señal de reconocimiento que nunca llegó. «¿Ve lo que le digo?», me dijo después. «Para ella ya no existimos. Es como si hubiéramos muerto antes que ella». Era una manera muy cruel de ver la situación, pero era típica de Marcelo. Si algo no le daba satisfacción inmediata, lo consideraba inútil. El quinto año fue el más doloroso. Amparo dejó de hablar coherentemente. Decía palabras sueltas, frases sin sentido, o simplemente se quedaba callada mirando por la ventana. Ya no me reconocía, pero cuando me acercaba a ella, se tranquilizaba. Cuando le tomaba la mano, la apretaba. Cuando le cantaba canciones de nuestra juventud, sonreía sin saber por qué. «¿Para qué seguís cuidándola así?», me preguntó Leticia en una de sus raras visitas. «Ni siquiera sabe que estás ahí». Era la pregunta más cruel que me podía hacer. «Sí sabe», le respondí. «Tal vez no sabe quién soy, pero sabe que hay alguien que la quiere, y eso es suficiente». «¿Internarla?», le pregunté. «Marcelo, es tu madre, es mi esposa de 50 años, no la voy a internar». «Pero papá», me dijo, «vos ya tenés 68 años, no podés cuidar a una enferma de Alzheimer, es demasiado para una sola persona». «No voy a ser una sola persona», le respondí. «Tus hermanos van a ayudarme, y yo voy a cuidar a tu madre hasta el último día de su vida, como ella me cuidaría a mí». Era una promesa que le había hecho a Amparo cuando nos casamos, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Los siguientes 5 años fueron los más duros de mi vida. Ver cómo la mujer que había sido mi compañera, mi confidente, mi mejor amiga durante medio siglo, perdía poco a poco la memoria, la personalidad, la capacidad de reconocerme, fue como morir un poco cada día. Al principio, Amparo tenía momentos de lucidez donde era la de siempre. «Ricardo», me decía en esos momentos, «gracias por no abandonarme. Sé que no es fácil cuidar a una loca como yo». «No estás loca», le respondía, «estás enferma, y yo te prometí cuidarte para siempre». Sofía venía todas las mañanas antes de ir a trabajar. Eduardo pasaba los mediodías para que yo pudiera descansar un poco. Carmen se quedaba las tardes cuando salía del hospital. Raúl se ocupaba de los fines de semana. Entre todos organizamos un sistema para que Amparo siempre estuviera acompañada, para que nunca se sintiera sola o abandonada. Marcelo vino a visitarla 3 veces en 5 años. 3 veces en 5 años. Siempre con excusas. El trabajo, los chicos, los compromisos de Leticia. «No puedo ver a mamá así», me dijo una vez por teléfono. «Prefiero recordarla como era antes. Como si el amor fuera solo para los buenos momentos, como si las personas que amamos no merecieran nuestro cuidado cuando más lo necesitan». «Marcelo», le dije, «tu madre te necesita. Aunque no te reconozca, aunque no pueda hablar, siente tu presencia. Sabe que sus hijos la aman». «Papá», me respondió, «yo la amo, pero no puedo verla en ese estado. Es demasiado doloroso». Era cierto que verla era doloroso. Era doloroso cambiarle los pañales como si fuera una bebé. Era doloroso que me preguntara quién era yo después de 50 años de matrimonio.
Era doloroso que no reconociera a sus otros hijos, que a veces se asustara cuando la tocaban, que perdiera la capacidad de hablar coherentemente. Pero también había momentos hermosos, momentos donde Amparo me sonreía sin saber por qué, pero sintiendo que yo era alguien importante para ella. Momentos donde escuchaba música de nuestra juventud y movía la cabeza siguiendo el ritmo. Momentos donde me tomaba la mano y la apretaba con esa fuerza que solo tiene el amor verdadero. Durante el último año, Amparo ya no hablaba, no reconocía a nadie, apenas comía. Pasaba los días sentada en su silla mirando por la ventana, como esperando que algo familiar apareciera en su campo de visión. Yo le hablaba igual, le contaba sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los recuerdos que teníamos juntos. ¿Para qué le hablas si no entiende nada?, me preguntó Leticia una de las pocas veces que vino a visitarnos. Porque es mi esposa, le respondí, porque aunque no pueda responder, tal vez algo de lo que le digo llega hasta donde está su alma. Una mañana, hace 3 semanas, Amparo no se despertó, había muerto en paz, durante el sueño, como siempre había deseado. Estaba acostado a su lado cuando me di cuenta de que ya no respiraba. Gracias, le susurré al oído, gracias por 50 años de amor. Gracias por 5 hijos hermosos. Gracias por haberme enseñado lo que significa amar de verdad. Llamé a Sofía, que inmediatamente llamó a sus hermanos. En 2 horas, Eduardo, Carmen y Raúl estaban en casa, llorando, abrazándome, organizando todo lo necesario para el velorio y el entierro. Papá, me dijo Sofía, mamá murió rodeada de amor. No se podía pedir más. Marcelo llegó esa tarde desde la capital. No había venido a ver a su madre en 8 meses, pero llegó para el funeral. Venía con Leticia y los chicos, todos vestidos de negro impecable, como si fueran a un evento social importante. Papá, me dijo cuando entró, lamento tu pérdida, no nuestra pérdida, no la pérdida de mamá, tu pérdida. Como si Amparo hubiera sido solo mía, como si él no hubiera perdido a la madre que lo había criado con amor, que había trabajado para pagarle los estudios, que había soñado con verlo convertirse en un hombre de bien. Durante el velorio, Marcelo se comportó como un extraño educado. Recibía las condolencias con una sonrisa profesional, hablaba de lo liberador que debía ser para mí no tener que cuidar más a una enferma, comentaba sobre los buenos recuerdos que tenía de su madre. Pero yo notaba algo más en su actitud. Había resentimiento. Había enojo. Cada vez que alguien me felicitaba por haber cuidado tan bien a Amparo, cada vez que comentaban lo devoto que había sido como esposo, veía como la cara de Marcelo se ensombrecía. La noche del segundo día de velorio, cuando ya quedaba poca gente, Marcelo se acercó a mí. Había estado bebiendo. Eso era evidente. Papá, me dijo con una voz que tenía algo amenazante. Necesitamos hablar. Hablemos, le dije, aunque presentía que no iba a ser una conversación agradable. Toda esta gente te está tratando como si fueras un santo, empezó diciendo, como si fueras el mejor marido del mundo por haber cuidado a mamá. ¿Y qué tiene de malo eso?, le pregunté. No creo que sea para tanto. Era tu obligación cuidarla. ¿Mi obligación?, le pregunté. Marcelo, cuidé a tu madre con amor. Durante 5 años, día y noche, porque la amaba, no por obligación. Sí, claro, me dijo con sarcasmo, por amor. Vos siempre fuiste tan perfecto, ¿no? El padre perfecto, el marido perfecto. No entendía de dónde venía esa agresividad. Marcelo, le dije, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa?, me gritó, y varias personas se dieron vuelta a mirarnos. Lo que me pasa es que estoy harto de que todos te traten como si fueras un santo cuando sabes muy bien que no lo sos. Baja la voz, le dije. Estamos en el velorio de tu madre. Exacto, gritó más fuerte. Estamos en el velorio de mi madre que murió sin que yo pudiera hacer las paces con ella, mi madre que se murió creyendo que yo no la quería. Ahí empecé a entender. Marcelo no estaba enojado conmigo, estaba enojado consigo mismo. Estaba furioso porque sabía que había sido un mal hijo durante los últimos años y necesitaba culpar a alguien más por ese sentimiento de culpa. Marcelo, le dije tratando de calmarlo,
Tu madre sabía que la querías. Los padres siempre sabemos que nuestros hijos nos aman, aunque a veces no sepan cómo demostrarlo. No me vengas con esas frases de consolación, me gritó. Vos sabés muy bien por qué yo no venía a verla. ¿Por qué? Le pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Porque vos me hiciste creer toda la vida que yo no era suficientemente bueno, gritó con lágrimas en los ojos. Porque nada de lo que hacía te conformaba. Porque siempre fui el hijo problemático, el que necesitaba disciplina, el que no se portaba como tenía que portarse. Marcelo, le dije, yo te disciplinaba porque te amaba, porque quería que fueras un hombre de bien. No, me gritó, me disciplinabas porque no soportabas que fuera diferente, porque querías que fuera como mis hermanos, porque nunca aceptaste mi personalidad. La gente ya nos estaba mirando abiertamente. Sofía se acercó tratando de calmar la situación. Marcelo, por favor, le dijo, este no es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo va a ser el momento?, le gritó a su hermana. ¿Cuándo vamos a poder hablar de la verdad sin que todos actúen como si papá fuera perfecto? ¿Cuál es la verdad, Marcelo?, le pregunté. Estaba dolido, confundido, pero necesitaba entender qué era lo que realmente pensaba mi hijo. La verdad es que vos destruiste mi autoestima, me gritó. La verdad es que me hiciste sentir que nunca iba a ser suficientemente bueno. La verdad es que me alejé de esta familia porque no soportaba decepcionar más. Era como recibir una cachetada tras otra. Mi hijo me estaba diciendo que todo lo que yo había hecho por amor, él lo había interpretado como rechazo, que toda la disciplina que había aplicado para ayudarlo a crecer había sido vista como castigo injusto. Marcelo, le dije con la voz quebrada, si te lastimé, si te hice sentir mal, te pido perdón. Nunca fue mi intención. ¿Te pido perdón?, me gritó con desprecio. Después de 50 años me pedís perdón. Ya es muy tarde para el perdón. Y entonces, justo cuando pensé que la situación no podía empeorar, Marcelo se acercó al ataúd donde descansaba Amparo. Se quedó ahí parado, mirándola, con lágrimas bajando por las mejillas. Mamá, le dijo en voz alta para que todos escucharan, te juro que traté de quererte como vos merecías, pero él no me dejó. Marcelo, le dije acercándome, por favor. No, me gritó dándose vuelta hacia mí. Ya basta. Toda la vida tuviste que ser el centro de atención, el buen padre, el buen marido. Hasta en el funeral de mamá tenés que ser el protagonista. Y ahí fue cuando pronunció las palabras que me partieron el alma. Ojalá fueras tú quien estuviera en esa caja. Ojalá fueras tú el que se hubiera muerto. Así mamá habría tenido la oportunidad de conocer realmente a sus hijos sin tu influencia. El silencio que siguió fue absoluto. Toda la gente del velorio se quedó muda. Sofía se tapó la boca con las manos. Eduardo apretó los puños como si fuera a golpear a su hermano. Carmen empezó a llorar. Raúl se acercó a Marcelo como si fuera a sacarlo a la fuerza, pero yo les hice una seña para que se detuvieran. Me acerqué lentamente al ataúd, miré a Amparo por última vez, y después miré a Marcelo a los ojos. Marcelo, le dije con una calma que ni yo sabía de dónde salía. Acabas de decir algo terrible delante del ataúd de tu madre, pero voy a hacer algo que tal vez vos no entendás ahora, pero que espero que entiendas algún día. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó con desafío. Te voy a perdonar, le dije. Te voy a perdonar porque esas palabras no las dijo mi hijo Marcelo. Las dijo un hombre destruido por la culpa, un hombre que no pudo despedirse de su madre como quería, un hombre que está buscando a alguien a quien culpar por su propio dolor. No me vengas con psicología barata, me gritó. No es psicología, le respondí. Es amor de padre. Es lo que hace un padre cuando su hijo está sufriendo. Trata de ayudarlo, aunque ese hijo lo lastime con palabras crueles. Marcelo se quedó callado. Creo que no esperaba esa reacción. Esperaba que le gritara de vuelta, que lo echara, que le dijera que nunca más quería verlo. Pero en lugar de eso le dije, Marcelo, si durante todos estos años te hice sentir que no eras suficientemente bueno, te pido perdón de todo corazón. Ese nunca fue mi objetivo. Papá, empezó a decir, pero lo interrumpí. Déjame terminar, le dije. Fuiste mi primer hijo, Marcelo. No tenía manual de instrucciones. Hice lo que pude con las herramientas que tenía.
con la educación que había recibido. Si me equivoqué, si fui demasiado duro, si no supe expresar mi amor de la manera que vos necesitabas, te pido perdón. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Pero también quiero que sepas algo, continué. Cada día de disciplina que te di, cada regla que te impuse, cada vez que fui estricto contigo, lo hice porque te amaba, porque veía tu potencial y quería ayudarte a desarrollarlo, porque tenía miedo de que te perdieras en el camino. Y mira lo que lograste, seguí diciendo. Te convertiste en un profesional exitoso, en un padre de familia, en un hombre que puede mantener a su familia con dignidad. Sos todo lo que Amparo y yo soñamos que fueras. Si mi disciplina te ayudó, aunque sea un poquito a llegar hasta ahí, entonces no me arrepiento de haberla aplicado. Marcelo lloraba abiertamente ahora. «¿Pero por qué nunca me dijiste que estabas orgulloso de mí?», me preguntó. «Porque pensé que era obvio», le respondí. «Porque cada vez que le contaba a alguien sobre tu trabajo, sobre tus logros, se me iluminaban los ojos de orgullo. Pensé que vos lo sabías». «Nunca lo supe», me dijo con la voz quebrada. «Siempre pensé que me veías como una decepción». «Marcelo», le dije, «vos nunca fuiste una decepción. Fuiste mi primer gran éxito como padre. El hijo que me enseñó que ser papá era el trabajo más difícil y más hermoso del mundo». Se acercó a mí lentamente y me abrazó como no me había abrazado desde que era chico. «Papá», me dijo sollozando, «perdóname por lo que te dije. No lo pensé. Estaba lleno de bronca y culpa». «Ya está perdonado», le respondí abrazándolo fuerte. «Pero ahora tenés que perdonarte vos también». «¿Cómo?», me preguntó. «¿Cómo me perdono por haber sido tan mal hijo?» «No fuiste mal hijo», le dije. «Fuiste un hijo que se alejó porque tenía miedo de no estar a la altura de las expectativas. Pero mamá sabía que la querías. Los padres siempre sabemos cuando nuestros hijos nos aman, aunque no sepan cómo demostrarlo». Esa noche, después del funeral, Marcelo se quedó en casa por primera vez en años. Hablamos hasta el amanecer sobre todo lo que había pasado, sobre los malentendidos, sobre las heridas que habíamos acumulado sin darnos cuenta. «Papá», me dijo antes de irse, «¿puedo venir más seguido? ¿Puedo tratar de recuperar el tiempo perdido? Esta siempre va a ser tu casa», le respondí, «y yo siempre voy a ser tu padre, pase lo que pase». Era verdad. Aunque me hubiera dicho las palabras más crueles que un hijo puede decirle a un padre, aunque me hubiera lastimado en el momento más doloroso de mi vida, seguía siendo mi hijo. Y el amor de padre es más fuerte que cualquier herida. Los meses que han pasado desde el funeral han sido de sanación. Marcelo viene a visitarme casi todos los fines de semana. Hablamos, nos conocemos de nuevo, recuperamos la relación que habíamos perdido. Sus hijos, mis nietos, finalmente están conociendo a su abuelo. «Abuelo», me dijo Tomás el otro día, «papá nos contó que vos construiste tu casa con tus propias manos. ¿Me enseñás?». Leticia también cambió su actitud. «Ricardo», me dijo la última vez que vinieron, «lamento haber sido tan superficial durante todos estos años. No entendía la importancia de la familia. Era una disculpa que no esperaba, pero que agradecí porque significaba que mi hijo tenía el apoyo de su esposa para reconstruir nuestra relación. Pero el cambio más importante lo veo en Marcelo. Ha recuperado esa chispa que tenía cuando era joven, esa personalidad fuerte que yo había tratado de disciplinar, pero que en realidad era su mayor virtud. «Papá», me dijo hace poco, «me di cuenta de que pasé años tratando de ser lo que creía que vos querías que fuera, y en el proceso dejé de ser quien realmente era». «¿Y quién eres realmente?», le pregunté. «Soy tu hijo», me respondió. «Soy el hijo de Ricardo y Amparo Moreno. Soy orgulloso, testarudo, apasionado, como vos. Y estoy orgulloso de ser tu hijo». Eran palabras que había esperado escuchar durante décadas. A veces la gente me pregunta cómo pude perdonar tan fácilmente las palabras terribles que me dijo mi hijo. «No fue fácil», les respondo. «Fue lo más difícil que hice en mi vida». Pero entendí que detrás de esas palabras crueles había un hijo herido que necesitaba a su padre. El perdón no es para el que lastima. El perdón es para el que perdona. Cuando perdoné a Marcelo esa noche en el velorio, no solo lo liberé a él de su culpa, me liberé yo de mi resentimiento. Nos dio a los dos la oportunidad de empezar de nuevo. Hoy,
A los 73 años, después de haber perdido a la mujer de mi vida, después de haber escuchado a mi hijo desearme la muerte, puedo decir que soy un hombre en paz, porque aprendí que el amor verdadero no es solo para los momentos buenos. El amor verdadero se prueba en los momentos más difíciles, cuando tenés que elegir entre el orgullo y la compasión. Elegí la compasión, y gracias a esa elección recuperé a mi hijo, no al hijo perfecto que había imaginado, sino al hijo real que tengo, al hijo que comete errores, que tiene defectos, que a veces dice cosas de las que después se arrepiente, pero que en el fondo es un buen hombre que ama a su familia, aunque no siempre sepa cómo demostrarlo. Si vos me estás escuchando desde alguna ciudad donde tenés una relación complicada con tus padres o con tus hijos, quiero que sepas algo importante. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Las familias no son perfectas. Los padres cometemos errores. Los hijos nos lastiman sin querer. Pero si hay amor verdadero, si hay voluntad de sanar, si hay humildad para reconocer los errores, cualquier herida puede cicatrizar. Marcelo aprendió que su padre no era el monstruo que había construido en su cabeza. Era simplemente un hombre que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Y yo aprendí que ser padre no termina cuando los hijos se van de casa. Ser padre es para toda la vida, y eso incluye estar ahí cuando nuestros hijos adultos nos necesitan, aunque nos lastimen en el proceso. Amparo está muerta, pero su legado vive en nuestra familia. El legado del amor incondicional, del perdón, de la segunda oportunidad. Estoy seguro de que donde esté, está orgullosa de ver a su familia reunida de nuevo, sanando las heridas, construyendo puentes donde antes había muros. Contame vos, ¿alguna vez tuviste que perdonar algo imperdonable? ¿Alguna vez elegiste el amor por encima del orgullo? Porque a veces, la decisión más difícil es la que nos permite